por lo que voy a tratar de saber que no he podido venir, pero voy a tratar de estar aquí. De hecho, estoy sustituyéndola. Me llamo José Vinquero, soy director general de Proyectos Internacionales y también tengo alguna responsabilidad en la cultura científica, que como sabéis es un servicio que tiene la universidad muy innovador y con muchas ideas y gracias a ella pues surgió desde la subcomisión de divulgación a la que ya ha lanzado la secretaria y soy el presidente, ¿no? Pues surgió esta preocupación a raíz de diferentes circunstancias, pues quisimos preparar un código, una guía de buena práctica en la comunicación. Y a raíz de ahí, pues desde la subcomisión comenzamos a pensar cómo lo haríamos y lo que quedaba claro es que vamos a hacerlo de manera participativa. Entonces, allá por noviembre, ¿verdad? Mandamos una encuesta a toda la comunidad investigadora de la universidad para que contestase una serie de preguntas a este respecto. Y bueno, después de Navidad nos volvimos a reunir la comisión, vimos tanta variedad de posturas y de algunos patrones muy claros en esa respuesta que a Elena se le ocurrió la idea de invitar, a la redundancia, que no voy a presentar yo, porque la va a presentar Elena, pero sí que ya tiene que ser de aquí que como experta en estos temas, pues seguro que nos va a agradecer muchísimo. Muchas gracias. Y nada más, cedo la palabra a Elena y de nuevo insistir en la gracia y por favor. Toca introducir a la invitada de hoy, que es lo que tenemos como explicado en directos generales, centrar un poquito, centrar la conversación. Nos surgió la idea de que, bueno, Pampa, desde el otro lado, ¿no? Desde los medios de comunicación y con una de las experiencias que tiene en este ámbito, nos reflexionara sobre este tema para empezar a discutir entre nosotros, que será la segunda parte de la mañana. Pampa García Molina es periodista científica, es también licenciada en física, entonces se lo comento a la primera fila de esta mañana, por la Universidad Complutense de Madrid, en máster en periodismo científico por la Cátedra de Cero, y desde 2011 trabaja en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que como bien sabéis ha sido uno de los principales agentes promotores de la profesionalización de la comunicación científica en este país. En fin, Pampa dirige el Science Media Center, creado en marzo de 2022, y hasta esa fecha había sido la redactora jefa de la agencia SINC, que es la primera agencia pública de ámbito estatal especializada en información científica en español, con licencia Creative Commons. SINC además fue para quienes trabajamos en las universidades, la comunicación científica de aquí fue una herramienta perfecta que nos permitió, sobre todo a quienes trabajamos y hacemos comunicación científica desde la periferia, colocarnos. Así que fue una gran idea, sigue siendo. Ella es vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, ha sido colaboradora habitual de programas de radio sobre ciencia en Radio Nacional de España, en Onda Cero y en otros. Y ahora les recomiendo, porque escribe en el diario.es de vez en cuando, y les recomiendo encarecidamente que busquen su columna esta mañana sobre cuotas de voces expertas, ahora que estamos, ¿no?, con todo el programa del 11F, para que, bueno, nos acordemos que las mujeres en ciencia están los 365 días del año, que no somos cuotas, que no nos importa serlo, pero que no nos llamen cuotas. Bueno, ella imparte formación en periodismo científico en diversos másteres, talleres y seminarios, dirigidos tanto a periodistas como a la comunidad investigadora. Antes había trabajado como redactora y editora en varios medios de comunicación en España y ha sido coautora de libros de divulgación científica para adultos y para la infancia. Ya ves que tenemos a alguien esta mañana con la que reflexionar con una amplia dialéctica. Así que vamos cuando quieras. Pues tengo que hablar aquí. Muchísimas gracias, Luis Elena,
lo iluminado y ahora yo como campaña Mientras cuando se prepara, me gustaría también, que se me olvidó antes, agradecer a la subcomisión de divulgación científica todo el trabajo que está haciendo para que estas cosas salgan adelante. Bueno, como ya os he contado, tenemos una Lima, director de Science Media Center, que otro día sí que yo voy a explicar lo que es, hoy no vengo a hablar de mi libro, sino de la charla que explicar los riesgos y los problemas que hay en la comunicación científica cuando queremos pasar de la ciclo paper a la noticia, que es básicamente el trabajo que hacemos los periodistas. Lo primero, bueno, deciros que mi saga de hoy creo que es un poquito densa, así que luego, como tenemos un rato para dialogar, podemos debatir sobre todas las cosas que yo os voy a presentar. Reconozco que son muchas, a lo mejor os explota un poco la cabeza, porque creo que a mí me gustaría hablar de cómo se hacer una diferencia entre conceptos que en muchas ocasiones, por parte de los que se dedican a la comunicación, suelen confundirse, como por ejemplo innovación, comunicación, persuasión y periodismo, son cosas distintas. La innovación es una actividad que se puede llevar a cabo desde múltiples canales, formatos, puedes hacer un libro, puedes hacer una obra de teatro, puedes hacer música. Básicamente es popularizar el concepto en el público general y al experto. La innovación se hace desde muchísimos ámbitos, ¿no? Y es algo que en este momento se está empezando a profesionalizar en nuestro país, aunque pues también hay mucha evaluación amateur, y de hecho desde las asociaciones como la Asociación Científica, donde Elena también está como la junta directiva y después la presidenta, pues queremos impulsar esa profesionalización de la divulgación. La comunicación, que es un concepto amplísimo, pero yo estoy diciendo aquí a la comunicación que se hace, por ejemplo, desde la UCC de la Universidad de Córdoba o desde los gabinetes de comunicación que hay en los centros de investigación, pues el gabinete de comunicación del CSIC. Bueno, pues esos departamentos de comunicación, esas unidades de investigación difunden pues, los resultados de investigación y también las actividades de sus instituciones. Por eso, cuando preparan una nota de prensa sobre una de vuestras investigaciones, la contrastan con vosotros y vosotras, participaréis en el proceso, ¿no?, de elaboración de esa nota de prensa y esa información de parte, siempre es información de parte, ¿no? Es una forma de promocionar el trabajo que se hace dentro de una institución o dentro de una empresa. La persuasión es otra cosa que, por ejemplo, bueno, eso es persuasión, no sé qué es, es tratar de convencer de algo. Por ejemplo, cuando se inició la campaña de vacunación COVID, pues el Ministerio de Sanidad hace una campaña de persuasión para que la gente quisiese vacunarse. Y no es lo mismo, que la divulgación, no es lo mismo que la comunicación, no es lo mismo que el periodismo. El periodismo es otra cosa diferente. El periodismo que hacemos es información, lo que damos son noticias, hacemos cosas de actualidad, hacemos también investigación, verificamos y contrastamos cada uno de los datos que nos están contando las fuentes. No hacemos información de parte, pero sí intentamos hacer una amplia variedad contar con una amplia variedad de fuentes para cada tema y intentamos ser independientes de esas fuentes, ¿no? Muchas veces se confunde persuasión con periodismo en temas que tienen que ver, por ejemplo, con periodismo ambiental, eso sucede mucho. Es que hay líneas difusas. Si yo estoy hablando sobre la evidencia de la crisis climática y qué podemos hacer como ciudadanía para contribuir a mitigarla, pues de alguna forma también estoy haciendo persuasión, no la estoy haciendo. Veis que hay veces que es difuso. O si estoy hablando sobre los riesgos de las vacunas de las AstraZeneca, o del tema de los trombos que hubo, que también fue un lío tremendo, pues bueno, eso es complicado porque como periodistas intentamos ahí no persuadir a la ciudadanía, sino simplemente exponer la evidencia científica disponible, contar la manera que los riesgos se entiendan, pero no vamos a intentar convencer a nadie
A mí una vez una frase que me dijo un brazo este señor, que ya se jubiló, pero fue el jefe de ciencia del diario The Guardian, es un tipo muy inspirador, porque es un maestro de periodistas, y una vez estábamos hablando con un congreso de periodismo científico y me dijo esta frase: el periodista científico cuenta cosas que nunca has escrito antes en la historia de la humanidad. Yo le decía, hombre, tío, pero bueno, y el de guerra, y el de economía, y tal, no, porque las cosas se conocen entre sí. O sea, tú cuando has contado una guerra, lo que va a suceder en otra es similar. Sin embargo, pues hay cosas que no han pasado nunca y que no tenemos ni siquiera experiencia previa sobre los nombres de las cosas cuando somos parte de la ciencia. Aquí os presento un par de ejemplos que conoceréis súper típicos. En el año 2012, el hallazgo de una partícula compatible con el bosón de Higgs, bueno, el descubrimiento del bosón de Higgs, que eso fue lo que abrió las ventanas de todos los medios ese día. O por ejemplo la llegada del ser humano a la Luna, ¿no? Son cosas que nunca habían sucedido, nada similar en esta humanidad. O más reciente, hace pocos años, en 2018, cuando un supervillano de la ciencia creó embriones genéticamente modificados que finalmente dieron lugar a unas niñas mellizas o gemelas, no me acuerdo. Bueno, estaban genéticamente modificados sus niños para que no pudieran transmitir, no tuvieran nunca contactarse del VIH. Este señor pues, violó todos los códigos éticos de su propia ciencia, y en ese momento fue muy difícil contar esta noticia, porque ¿qué persona de las que pasean por la calle sabe lo que son las centrales moleculares CRISPR? Ahora no me suena más porque han ocupado muchos titulares, ¿no? Desde este momento. Pero era complicado contarlo. Ya llevábamos años hablando de CRISPR, desde el año 2014 o así, ya salía en los medios, porque ya estaría como un gran logro científico. Pues este momento fue la bomba. Estábamos esperando que sucediera, porque sabíamos que en algún momento alguien se iba a saltar las normas y iba a generar bebés CRISPR, pero fue complicado contarlo, porque ten en cuenta que la gente va por la calle, normalmente si te preguntas qué es el ADN, a lo mejor ni siquiera tienen muy claro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también eso, que estamos metidos en un mundo donde pensamos que todo el mundo sabe de qué hablamos y no es así. De manera que, efectivamente, en ciencia, cuando nos metemos en ciencia, contamos verdaderas noticias. Este otro señor es mi afición por los señores mayores, pero este es un pensador muy curioso, una frase que es súper lapidaria. La ciencia es la única noticia. Según él, todo lo demás son chismorreos. Todo lo demás es él dijo esto, ella dijo aquello. Es verdad que hay mucho periodismo de declaraciones que consiste en ponerle un micro a alguien de la boca, ¿no? Un tipo canotazo, y decir, este político ha dicho tal cosa. En realidad eso no ha cambiado el curso de la humanidad. En realidad no hay nada tan sustancial que se haya producido ahí. Sin embargo, como dice, la ciencia cambia el mundo en muchas ocasiones de manera irreversible. Genera problemas y también genera soluciones. Con esto, pues sí, pero bueno, el periodismo de ciencia muchas veces funciona de una manera que a mí no me gusta, ¿no? Y hay un montón de viñetas cómicas sobre esto, ¿no? Pues, lo típico, la cura del cáncer. Cómo funciona el periodismo de ciencia, cómo muchas veces existe ese gap de comunicación entre vosotros y vosotras, el personal investigador y mi mundo, el periodismo, ¿no? Y os dejáis un montón de veces el yo no dije eso, yo no quería decir eso. Bueno, entonces mi pretensión es un poco que vayamos recorriendo el camino que nosotros seguimos cada vez que tenemos que dar noticias sobre ciencia y cómo hacer que esto no suceda. El periodismo de ciencia no es perfecto, no es de engañar, hay mucha precariedad en el mundo periodístico, no solamente en el científico, en cualquier
hay muchas piezas de periodismo científico que estáis leyendo en los medios de comunicación que se pagan a euros por el reportaje. Por lo cual, no es una excusa para hacer un mal trabajo, evidentemente, pero si te pagan 100 euros porque vas a dedicar el tiempo que tú calculas que 100 euros de tu jornada laboral. Cuando yo empecé esto, que era freelance, era que quería ser freelance. Yo fui freelance un montón de tiempo porque me apetecía viajar, porque me gustaba trabajar por diferentes sitios, porque bueno, pues en ese momento era una alma libre. Y en ese momento éramos freelance que realmente queríamos. Ahora mismo hay muchas personas porque no hay sitios para niños. Pues trabajar con una estabilidad de este tipo, con muy poco dinero, teniendo que generar clientes como nosotros, también hace que en muchas ocasiones cuando queréis cosas no os parezcan de la mejor calidad, lógicamente. Por lo cual os animo a que os suscribáis, os suscribáis a los medios de comunicación si queréis ver lo que tenéis. Aquí no hay ninguna. En muchas ocasiones lo que se hace de hablar de ciencia es conseguir clics a base de curiosidades, eso también pasa. A veces se trabaja de una manera muy reactiva, es decir, recibir notas de prensa de las universidades y centros de investigación, reeditarlas un poquito y transformarlas en una noticia sin contrastar, sin haber consultado con otras fuentes independientes, etc. Lógico también, porque esto va unido a esa realidad. Ya nos digo, a los periodistas no les gusta hacer, o sea, a todos los periodistas les gusta escribir buenísimos reportajes, pero muchas veces no hay tiempo, ni los recursos, ni los medios, y además se busca muchísimo el clic, por cómo funciona ahora mismo el mercado de la media y del periodismo online. Y esto nos lleva al riesgo de hacer un periodismo, un periodismo que simplemente sea servicio de la ciencia. Viva la ciencia nos da cosas muy buenas, pero nunca sea crítico con las cosas que pasan en el mundo de la ciencia, que vosotros y vosotras, como personal investigado, sabéis que, bueno, pues es un mundo profesional donde hay personas malas y regulares. No es perfecto, pero sí es necesario, como decía antes, tener las noticias, es necesario informar sobre ciencia para tomar decisiones, para comunicar la democracia, para saber si uno está a favor o en contra de la experiencia contra las madres, para saber qué opina cada persona sobre el uso de combustibles fósiles, eso es ciencia y eso es también política. También creo que hay un papel importante que hacemos, que es crear una agenda informativa que ponga en valor, que resalte el valor del conocimiento. Es decir, hablar de lo que se hace en los centros de comunicación y en las universidades es importante para que el público general lo conozca y sepa que hay también una economía del conocimiento que es esencial. Damos voz también, creo, a la comunidad investigadora en los debates sociales. Hay un montón de debates que sobre todo suceden en el tele, donde yo he hecho mucho de menos a científicos que hablen de lo que saben. Si se está hablando de una crisis migratoria, ¿por qué no hay una socióloga especialista en migraciones, ¿no? Del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, por ejemplo, que es probablemente sea la persona que tenga una opinión más experta para hablar de ello, ¿no? En el periodismo de ciencia intentamos y creo que conseguimos poner la palestra y visibilizar a todas las personas que investigan estos temas de los que está hablando la academia. Y además yo creo que es importante que no solamente facilitemos la comprensión de los resultados de la investigación, sino que también le contemos a la gente el proceso, cómo es la investigación, cómo es, cómo hacéis vuestro trabajo. La gente cuando tú le preguntas qué es una revista de ciencia te va a responder muy interesante, pero no sabe qué existe el peer review, no sabe cómo se elabora el conocimiento científico. Creo que es muy importante que expliquemos a la gente cómo se elabora el conocimiento científico. Que no es verdad revelada, sino que es el fruto de una conversación constante entre el personal investigador. Entonces, ¿cómo trabajamos? Esta es una pregunta que normalmente el personal investigador siempre tiene cuando habla con los periodistas. ¿Por qué no quieres hablar de mi estudio? Bueno, a lo mejor tu estudio es súper importante, pero es muy difícil hacerlo noticioso. Entonces, ¿de qué depende? Que escribamos o no escribamos sobre un tema. Bueno, pues la relevancia científica, por supuesto, siempre va a ser uno de los criterios, pero también el interés social. Y no solamente el
interpreta muy fácilmente. Si está en una parametría, a lo mejor ni siquiera es el momento de anunciarlo a los medios de comunicación, porque la gente se cree que comiendo fresas te vas a curar. Porque leemos los titulares, y vosotros también leéis los titulares. O sea, no, yo también leo los titulares, cuando no es de ciencia, leo el titular. Digo esto porque en muchas ocasiones, como periodistas, nos encontramos con esa queja, pues que como hago ciencia básica, no es por hacer ciencia básica, sino que es porque probablemente este resultado, aunque sea muy interesante dentro de la comunidad investigadora, todavía no es tan interesante para el público. Podemos esperar. Además, en el mundo real, aparte de la relevancia científica y el interés social, tenemos un montón más de condicionantes, ¿no? Pues lo primero es que trabajas en un periódico con una directora o un director que esté interesado por la ciencia aplicada. Hay medios en los que vemos que la ciencia es para aplicada y hay medios en los que no. Pues si tú eres un redactor que se dedica a la ciencia, tu trabajo también depende de eso, ¿no? Del tiempo y los recursos que tengamos, y no teníamos evidentemente porque ya lo he desarrollado, y luego las cantidades que nos den también los departamentos de comunicación, las unidades de cultura científica, cuando nos transmiten un resultado de investigación que habéis hecho. Pues si la nota de prensa es buena y se entiende bien, si nos dan la posibilidad de ampliar la información con los investigadoras, eso está guay, porque podemos hacer una entrevista y hacer más especificidad en la pieza. Si nos pasan un artículo científico, incluso pagado, porque sabemos respetar el método de debate, que ahora os explico un poco de debate, y si nos dan buenas imágenes, eso es súper importante y muchas veces se olvida, pero cada día hay imágenes, necesitamos buenas imágenes para ilustrar. Con lo cual, pues, el terreno de lo ideal, el terreno de lo mundano, veis que hay muchos casos, ¿no? Y por eso, pues, se sabe también que en todas las universidades de investigación hay periodistas haciendo esa otra parte del trabajo que hacen las UCCs y que hacen los departamentos de comunicación. ¿De dónde sacamos la información? Esa es otra pregunta que nos soléis hacer siempre. Pues de los embargos que están colgados en el portal Eureka-Alert, que es eureka-alert.org, que podéis consultar, desde ahí todas las notas de prensa que cuelgan gabinetes de comunicación de todo el mundo, pues notas de prensa, nuestra propia agenda personal, es decir, si yo conozco a un científico o una científica por la que ya he hablado de la noticia, es muy probable que cuando vaya a sacar un hecho me avise que estoy y ya te pendiente. La agenda de un periodista es básicamente lo que vale ese periodista, o sea, es que se dice así. Tu agenda es muy importante, ¿no? Para contrastar informaciones, para tener a las personas adecuadas para disfrutar de aquello. En muchas ocasiones también hacemos una búsqueda proactiva de repositorios de estudios científicos para encontrar artículos que hablen sobre aquello que queremos contar, es decir, no de manera reactiva, recibiendo notas de prensa, sino buscamos reactivación de estudios, nos nutrimos de aquello que está sucediendo en la actualidad científica y, por supuesto, en la actualidad social. Porque casi todo lo que sucede tiene algún paper para leer. Eso es una cosa que es así. O sea, cualquier cosa de interés social puede relacionarlo con alguna investigación académica relacionada. Ser periodista de ciencia puede ser una diferentes. El sistema de embargo, no sé si lo conocéis, pero os lo cuento así de rápido, porque es importante. En ciencia se trabaja con embargos. ¿Eso qué significa? Que nos suscribimos a portales como Eureka-Alert, nos suscribimos gratuitamente y les tenemos acceso a los contenidos que las revistas científicas han destacado como potencialmente noticiables días antes de que esos papers salgan a la luz. ¿Me he explicado? Entonces, yo, por ejemplo, todos los lunes ya sé lo que va a salir durante toda la semana, en Nature por la tarde del lunes, otros Nature Communication por la tarde del martes, Nature normal y corriente la tarde de miércoles a las 7, los jueves de Science. Tenemos un calendario con el cual podemos rellenar la agenda, un calendario de notas de prensa embargadas. Nos comprometemos como periodistas a respetar ese acuerdo de embargo que hemos firmado y bueno, pues de esa manera este sistema está diseñado para que podamos hacer mejor nuestro trabajo con el tiempo, ¿no? Que no vayamos a pensar corriendo, Dios mío, han descubierto no sé qué fármaco por la leucemia, y entonces se ha acabado
mucha gente que lo critica, a mí me gusta el sistema de embargos porque además si quieres tener una vida la que concilias con tu vida personal, también está muy bien. Es que si no tendríamos que estar hasta las 8 de la tarde todos los jueves a enterar de las noticias necesarias, ¿no? Pero tiene sus defectos y tiene sus peligros. Primero que hay muchas maneras de meter la pata con un embargo. Aquí he visto, por ejemplo, en un periódico local, la Comunidad de Valladolid, que tiene un bot que directamente replica todo lo que le llega a EDF o de Europress, por ejemplo, en este caso Europress, una agencia de noticias, y desde Europress les lanza un periódico que pone embargado hasta no sé cuándo y da igual lo sacan. Y con embargado hasta no sé cuándo. Bueno, se puede relatar con los embargos en ese caso de que te sacan de la lista de la suscripción y ya está. Hay gente que relatar con los embargos a propósito un minutito antes de que la noticia se publique, porque de esa manera en estos repositorios donde se, pues, por ejemplo, como Reddit o como Meneame, que yo creo que ya no está de moda, pero solo para los grupos, y tu noticia sobre ese tema es la primera en la lengua, y entonces te llevas todas las visitas. O sea, hay mucho campeo y el tema de los embargos. O algo como que hace unos meses o un año recibió un embargo sobre no sé qué cosa de Twitter, no me acuerdo qué era, y lo publicó tal cual, y le decía, pero tío, salga del embargo, que no sabía lo que era esto, no periodista de ciencia. Y entonces respondió algo así como, amigo, soy periodista, si me llega una noticia la tengo que publicar. Bueno, pues, evidentemente, bueno, luego hay mucha gente que critica este sistema también por eso, ¿no? Porque yo tengo que esperar a contar la noticia cuando tú quieras, cuando la revista quiera. Eso es un debate. Y luego lo importante es que al final nos volvemos a ver. Si quieres acabar con la misma hora, para la misma foto, con unos titulares desaparecidos, pues porque es lo que hay, porque está la noticia. Y para mí esto no es lo peligroso, sino que dejemos de buscar historias propias, ¿no? Porque si tú eres periodista de ciencia y no quieres irte nunca a un laboratorio, nunca quieres ir a un centro de investigación, nunca quieres enterarte de lo que está pasando, y tienes una agenda ya. En la que cada día tienes una historia. Y es periodismo reactivo, no es proactivo. Porque todos los días hay noticia y se puede contar. Me gusta mucho, cuando hablo con el personal investigador, señalar que esa cosa de intérpretes, que muchas veces la gente dice, los periodistas son los intérpretes de los científicos, no nos gusta. Porque no es verdad, no somos los intérpretes. No somos fans, somos traductores, hacemos otra cosa, hacemos periodismo. Es otra cosa diferente a simplemente pasar de un lenguaje muy técnico a un lenguaje de la calle. No sé si habéis visto esta película de Water, que hablamos de un montón, Primera Plana, es buenísima, si no la habéis visto, pues la recomiendo, está muy bien. Hay una escena en la que el jefe le está preguntando a la niña, ¿no? Al redactor, ¿dónde has puesto? Le pregunta, ¿dónde has puesto la noticia del escándalo del que estamos hablando? Y ya tenemos el segundo párrafo. Cuando vuelta un autor que es el jefe, le responde, ¿y quién demonios leerá el segundo párrafo? A mí me gusta mucho porque es que tiene mucho que ver también con la diferencia en el discurso, en la narración que utilizamos periodistas y personal investigador. El personal investigador, científicos y científicas, empezáis explicando desde el principio y al final contáis las conclusiones, con la gimnasta siempre, ¿no? O sea, eso y nosotros seguimos la que invertida, que es la del periodismo, entonces lo primero te cuento el resultado y luego ya si quieres ir avanzando ya te voy a contar los detalles. Hay un artículo que ya tiene bastantes años, que os recomiendo mucho, que es muy divertido. Bueno, lo recomiendo si no os vais a la casa, no lo veáis. Pero es esto, ¿no? 9 formas en las que los científicos no entienden el periodismo. Y habla de ese gap de comunicación, ¿no? De cómo vemos las cosas de manera muy diferente, los tiempos de palabras, porque la gente que no tiene más cortas, en el caso de la lírica, de multiplicar a la hora te dije una declaración coloquial y las puesto que me gusta. Hombre, tanto te das miedo de que no soy humano, no me pasa en el científico. Muchas veces eso enriquece la ciencia. O por ejemplo, pues no te has detenido en las excepciones, ya, pues es que la gente no va a ir a no sé si no es un paper,
capítulo antes de publicarlo. Yo sé que aquí os dejará, por eso en el verde, pues da igual, os tengo que decir la verdad, no, eso no es una cosa que se pueda exigir. Eso es lo que se exigir a Elena, ¿sabes? Cuando ella está haciendo una nota de prensa, ella con su equipo, sobre vuestra investigación, porque el trabajo de una ONG es pues, contar, promocionar vuestra investigación, pero no es el periodista. El periodista trabaja para su propio editor, para su propio medio, no que pasa antes de publicarlo. Eso no es lo que diría un periodista, no es lo que diría un periodista a un periodista deportivo, no es lo que diría un político a un periodista político tampoco. Eso no tiene sentido que las fuentes sean los editores de los propios medios. Dicho lo cual, ahora, ya lo he dicho, lo que yo ya sé que por estamos, digo, por otra parte, como periodistas de ciencia, muchas veces hacemos bueno, pues, como buena práctica, yo creo que es una buena práctica pasarles a las fuentes aquellos párrafos en los que podemos tener dudas. Contrastar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto que dijiste, si quisieras matizarlo, si hay algo que no pueda haber entendido bien, porque es que muchas veces es complicado, ¿no? Y eso nos hacemos ayudar. ¿Okay? Pues yo creo que ahí, entre las fuentes y los periodistas, hay que saber encontrar ese equilibrio de confianza mutua en la personalidad de cada cual. De la misma forma que yo como periodista voy a confiar en que no estáis tomando el pelo para contarme cosas de investigaciones, pues como científicos también debéis confiar en que somos profesionales. Que vais a tener malas experiencias cuando lo hacéis por el y lo vais a entender. Pero bueno, ya sabéis entonces a quién no le vais a volver con el teléfono, ¿no? Y a quién sí. ¿Has cometido un error? Sí, seguro nos hemos equivocado en algo. Es súper fácil cometer errores. Cuando lees el periódico está lleno de errores. Sucede. Y cuando ves un reportaje o un documental sobre un tema que sabes, percibes un montón de errores. Siempre pasa, a mí me ha pasado un montón. Yo me acuerdo viendo uno de los programas antiguos de sobre I+D, que me echaba las manos a la cabeza. ¡Ay, yo no sé de hablar de esto! O sobre la industria farmacéutica. Y sin embargo, todos los programas de web los llevaba a gusto porque encontraba cosas que yo no sabía. Cuando es algo de lo que sabes, encuentras defectos. Y los periodistas cometemos errores. Ahora hay que ver también si son errores de bulto que se pueden corregir, además con más datas, o si son errores de concepto gordos. Y ahí siempre yo recomiendo a los investigadores economicemos la indignación. Es decir, si en el quinto párrafo, en lugar de poner citosina, han puesto un vacío, bueno, se puede corregir, pero no hagamos tampoco esta cosa de vergüenza a los medios de comunicación de este país, generando confusión sobre la ciencia. Pero si es que eso, venga, o sea, no le da igual a tu compañero de laboratorio que se va a ver diciendo, ojo, te has equivocado en el aminoácido. Pero la noticia se está entendiendo seguramente y además eso es una cosa que se conoce fácilmente y no forma parte del código, ¿no? de información de esta. Por supuesto, sería mejor no confundir la expresión de laboratorio, pero yo digo que tampoco es como para indignarse. Y, por ejemplo, muchas veces una crítica muy típica de titulares es preciso, sí, los titulares son precisos, efectivamente, en el titular no puedes contarlo todo. Hay otras cosas que están debajo del titular, que son la entradilla, otro título, y luego una texto de la noticia que cuentas la información con toda la precisión necesaria. Y ahí me gustaría hacer una diferencia entre la precisión y el rigor. Que no sea preciso no quiere decir que no sea riguroso. Es decir, si el titular está mintiendo, efectivamente es un motivo para quejarse. Pero no puedes contar todo el titular. Entonces no hay más titulares. El titular al final es un medio, en realidad. Aún así, yo entiendo que vais a quejas como esta herramienta, que yo os digo, estas hay montones, pues eso, desde que vosotros hacéis una investigación hasta que pasa por el ambiente de comunicación de vuestra universidad, se genera una nota de prensa, pasa a los medios, de repente alguien ha hecho un titular un poco raruno, viene en internet, lo exagera y mal, y aquello no es parece nada de lo que vosotros estáis queriendo contar. Entonces, sí, también tenemos esta parte de frustración, ¿no? Pero si esto no era niño. Hay unas reglas sencillas que yo creo que hay que tener en cuenta para conseguir una comunicación clara de la ciencia y
que no sucedan esas cosas. Lo primero es pensar a qué nos estamos dirigiendo. Entonces, a mí me gusta mucho visualizar a la gente que va a estar leyendo los reportajes de ciencia que escribimos, los medios, y imaginarlos tal y como son, que son así, o sea, son personas que van en el metro, son personas que no te están prestando atención, la economía de la atención es dificilísima. Bueno, si fuera la señora de Vino, todavía estaría un libro de negocio que se ha comprado y que pesa y que lo llevan al metro. Está leyendo con mucho más atención que el señor de la barra, que está leyendo en un dispositivo móvil que probablemente esté llenando Twitter o WhatsApp para ver, ¿no? Entonces tenemos que marcar la atención de gente que nos está leyendo distraídamente. Esa frase que he indicado por un artículo muy bueno que tiene sobre los mandamientos para poder revisar, no es para impresionar al científico ni a tu madre, sino para impresionar a alguien que va en el metro. Y ya está, y que no te va a prestar atención normalmente. Con lo cual, tened en cuenta, nadie se va a examinar después de ellos. Cuando escribáis algún artículo de opinión que hagáis para medios, no nos van a examinar, lo siento. En ese momento no estáis siendo profesores. Bueno, con esta frase castigo me lo explicaré. Simplemente os ponga esta imagen que es muy fan. Esto es de color de los medios. Los medios. El CER anuncia, bueno, el CER no anuncia los físicos, en realidad son las poblaciones altas de mes, vamos a ser precisos. El descubrimiento de los déficits o de ellos. Eso está bien, nos parece que alguien va a pensar ahí. No. Evidentemente no, a partir de ayer digo no la física, pero los físicos no son consistentes con las propiedades que tienen los métodos del modelo estándar. Esto no es físico, es verdad, o sea, esto pasa. Y entonces, bueno, habiendo visto además un exceso de la significancia del tipo de acciones estándar, eso sería el titular del físico. Yo soy física, tengo otro día para ver. Esto se entiende. Bueno, pues esto, como os decía, no es porque es verdad, esto sucede. Si tú te tienes que contar todos los detalles de lo que quieres contar, pues vas a aburrir y no tienes derecho a aburrir. Cuando nosotros estamos trabajando dando noticias con periodistas, tenemos que tener eso súper claro. El público tiene todo el derecho a no interesarse por la ciencia. Igual que yo tengo todo el derecho a interesarme por el fútbol, como lo haré, te hace. Pues no me gusta, no me gusta, ¿entendéis? Somos nosotros que les tenemos que conseguir que ellos comprendan que tiene que ver con su vida y que lo que sucede en ciencia necesitan conocer. La selección de temas y fuentes. Esto me parece súper interesante también. ¿Qué temas de ciencia son los que más funcionan? Muchas veces son aquellos que tienen que ver con lo trascendente, el cosmos, la astronomía, la astrofísica, las partículas elementales, todo aquello lo desconocido. Eso gusta un montón. ¿Por qué? Pues porque te está picando ahí la curiosidad, ¿no? Te estás haciendo cosquillitas en la neurona y te está haciendo además sentir inteligente. Te gusta preguntarte por las cosas del mundo, la paleontología. Es que esto responde a quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos. Eso funciona siempre. Esas noticias siempre lo tengan. Luego, temas que tengan que ver con las cosas que nos pasan, ¿no? La salud, el sexo, el medio ambiente, la crisis climática, todo aquello que tiene que ver con nuestro día a día, con nuestra vida. Eso también son temas que funcionan súper bien. Y luego, por último, temas relacionados con la ciencia que tienen que ver con una nota del sistema científico. Precariedad, falta de financiación, casos de corrupción dentro de la academia, todos esos temas también suelen funcionar muy bien. Y es muy importante hacer una selección de temas. Por eso os decía que los periodistas no somos traductores. Estamos seleccionando cada día, entre todas las informaciones que me llegan, que son como cientos y cientos de notas de prensa, cuáles son aquellas que consideramos que el público debe conocer. Porque son importantes. Y también aquellas con las que creemos que el público va a conectar y que de esa forma podemos ir al anzuelo y atraerles a la. Y no todas las historias, por muy importante que sea esa investigación para ese científico o esa científica, tienen cabida. O sea, yo estoy trabajando haciendo comunicación en el Instituto de Ciencias Matemáticas y cada vez que demuestro un teorema,
pero también entender que si ese día resulta que ha sacado, yo qué sé, un reportaje sobre abusos sexuales en el cine, pues a lo mejor dices sacar. Porque pues en la mesa de redacción eso en realidad no es tan interesante. Y eso sucede porque el mundo es así. Entonces, bueno, no os voy a dar ya más la cifra con esta idea, pero yo creo que ya es un desastre, ¿no? Pero para mí es importante. Después, es que la recuperación del periodismo crítico. Esta vivienda también refleja mucho pues, que se ve en multitud de ocasiones. Si tú quieres contar cualquier cosa, hay un estudio, hay un estudio que habla de ello. O sea, podrías jugar a esas recetas y decir lo que te dé la gana. Hay ciencia buena, hay ciencia regular, hay ciencia mala. Puedes encontrar estudios que cuenten cualquier cosa. Y estamos ahí para hacer esa selección, que os decía. Muchas veces veis que los estudios de ciencia comienzan con según un estudio, y entonces ya cualquier cosa puedes decir, ¿no? Hay un estudio que lo demuestra. Bueno, eso no puede ser tan caramba. Estamos siendo seleccionadores de la información que llegan a los científicos en la ciencia, un público que muchas veces ha dejado de tener representantes de la ciencia para terminar sus estudios de bachillerato, que a veces les gusta la ciencia, leer libros de innovación, pero donde están leyendo ciencia después ya de su formación reglada es el medio de comunicación. Por lo cual tenemos una responsabilidad que yo creo que es la más importante de las conclusiones. Esta es la cosa que más trabajo nos cuesta hacer, que es elegir bien qué es lo que queremos contar, aparte de contar noticias. No sé cómo viene bien, me decís Conmigo pasado, unos apuntes básicos que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hacemos comunicación de la ciencia para no contar la palabra. Pues como os decía, estamos hablando para nuestro público y no para nuestras fuentes. Hay que tener mucho cuidado con las exageraciones de, pues eso, de intermediarios, de los propios investigadores, porque desde nuestro lado muchas veces incluso hay veces que el paper tiene ya titular necesario. O sea, eso pasa también, ¿no? Hay que dar contexto a cada información, porque un paper por sí mismo pues una frase aislada, la conversación es toda la literatura anterior que hay, ¿no? Entonces, intentar contextualizar cada estudio de lo que sabemos. Tenemos que cuidar con los preprints que se notan. También ya visteis la aluvión que hubo. Esos son estudios que probablemente sean muy valiosos o a lo mejor no, porque todavía no están realizados por pares. Tener en cuenta los conflictos de interés y declararlos. Cuando hablas con una fuente, pues saber qué es la que financia esa persona. Cuando resulta que tiene un conflicto de interés en la esa señora. No pasa nada, pero hay que tenerlo. Cuando hablamos de riesgo, pues no tener mucho cuidado, ¿no? Con el campo de riesgo. Entonces, estos son apuntes de los que se podría utilizar en cada uno de ellos con una sensación de positivismo. O, por ejemplo, en ranas, cuando estamos hablando de experimentos de ensayos preclínicos, o incluso antes de las ranas, en ensayos en vivo. Tener mucho cuidado con cómo ponemos esas cosas porque la gente se hace ilusiones y luego no es, ¿no? Y podemos hacer titulares que no solamente sean seductores, sino que sean mentiras. Y ese es un problema. Por ejemplo, tengo este caso. Esto pasó hace unos años. El primer titular, los dos son titulares reales, que se han publicado en medios de comunicación. La vacuna de la receta está lista. Esto fue un investigador, Juan Pacabello, bastante polémico, por otra parte, que convocó a la prensa para presentar los resultados de un ensayo clínico, por el cual pues, ya tenían permiso para comenzar el ensayo clínico, perdón, pues tenían permiso para comenzar el ensayo clínico. Y lo anunció a un latino. Un medio pues, que tituló así: la vacuna de la está lista. Cuando la gente lee esto, y todos tenemos casos en las familias o entre los amigos, pues la gente se fue a las farmacias a prestar a su abuelo. El segundo titular es mucho menos atractivo, ¿verdad? Una vacuna experimental, que no es la vacuna, es una de las cosas que se está llevando de seguridad, que no la vacuna eso es la titularidad, por supuesto no lo vas a meter en Twix, que sería, pero eso es cierto. Y hubo otros muchos medios que no pudieron hacer.
consolidado por expertos y que además lo quiero ahora, lo quiero todo y lo quiero ya, de manera inmediata. Eso la pandemia fue un dolor de cabeza también para la periodista. Y además, os comentaba que la gente se estaba haciendo un directo, un vídeo de polarización política brutal, una oleada de pretlins que no es súper difícil diferenciar de la paja, muchísimo negacionismo, muchísimo opinólogo, hace que pasar su opinión por información. Un agobio tremendo porque contamos, si no contamos, está contando este estudio, no estoy contando por qué no distinguir, que es lo importante, ese es el estilo de la cosa, ¿no? Que para mí es la clave del oficio. Aprendimos a que, bueno, podía haber una posibilidad de desconfianza hacia la ciencia y que la ciencia no nos está dando las respuestas inmediatas que queríamos, pero también podría ser una oportunidad para generar mayor divulgación científica, explicar cómo funciona la ciencia. La ciencia no es inmediata, que queramos que no nos surgen ya, no va a suceder así y que además muchas veces se contradice a sí mismo, porque eso es lo que es la ciencia, no mucho más no se contradice mismo. La ciencia sí, es una cuestión constante, porque todo para que sea un postulado científico tiene que ser falso. Nos necesita también ampliar el foco, no solamente hablar de la ciencia pura y dura, sino también de todas esas ciencias sociales y humanas que son muy despreciadas por el gran público y que los periodistas de ciencia habíamos olvidado tener en cuenta nuestras piezas. Entonces hemos ampliado nuestra agenda hablando con personas que se dedican a la sociología, a la antropología, a un montón de temas que antes no estaban en nuestras secciones. Hemos visto cómo estallaba la información científica en redes sociales, lo cual pues, es una buena noticia, porque las redes sociales son canales estupendos para conversar, para intercambiar información, para observar los debates que están teniendo científicos y científicas entre ellos, como venían los biólogos que escribían el libro, y lo podíamos ver, era una pasada, era apasionante, ¿no? Corregir también errores, muchas veces el público nos preguntaba, ¿sabéis equivocado en la citosina? ¿No? Gracias, lo correcto, ¿no? O potenciar la propia imagen de marca, por ejemplo, de los científicos que quedan productores. ¿Y de eso se viene? A mí me parece que hay bastantes y que también me gustaría que lo hablaran ustedes. Si estamos obsesionados con el éxito en redes sociales, al final, pues ¿qué hacemos? Pues tales de ratitos, gifs, memes, nada más. ¿No? O sea, está bien, pero puede haber. También otro peso que es que la imagen de marca de una influencer se come lo que mensaje, y eso me da las calles, no se quiere la mañana. La cosa es estar siempre presente. Si tú quieres que somos un programadores sociales, que sería más o menos más que gestionar actividades sociales. Y que bueno, la gente después aparece una clave importante en divulgación de redes sociales, de la gente ya le pregunta por cualquier cosa, y decimos, señor, que yo soy un sociólogo que está hablando de la fama, pues vamos a ver qué es esto, ¿no? Y bueno, la cosa está en la cultura del zasca, de todo resolverlo con jajaja, mira, bueno, pues cuidar el sano, equivocarse, esto no se puede suceder. El debate muchas veces en las redes sociales es un disparate y bueno, los disparos. Y luego la cosa está de hablar, contarle todo lo que la verdad contrastado. Por ejemplo, esta nota de prensa que sacó la protesta de Barcelona, pero fue tremendo porque la gente empezó a hablar de ella en redes sociales, en algunos medios también, resulta que luego no hacía por todas partes, pero yo recuerdo estar un viernes a las 9 de la noche trabajando para desmentir esto, ¿no? Porque si hubiera sido verdad que se hubiera hoy, en marzo de 2019 ya hubiera sido publicado. Ya termino con esto. Ya tengo una información científica con o sin pandemia. Tener responsabilidad porque también tienes que saber hacer una buena selección de los temas y también de los mensajes que damos. Una comunicación clara para que la gente comprenda lo que estamos comunicando. Y ahí estamos siempre balanceándonos en ese equilibrio tan difícil, ¿no? Una comunicación clara, pero pues, suficientemente profunda con temas tan complejos. O sea, no vas a contar los beneficios con un meme, ni una diana terapéutica de un GIF probablemente. A lo mejor sí, el inglés se lo consigue, pero hay temas que existen profundidad y que existen sentarse a leer. Y por último, creo que esto también es importante, lo que importa es la información que estamos dando y no solamente pues, el ego de que la emite ni su propia imagen de
Y eso es todo, así que ahora si queréis, lo típico de yo más que una pregunta que una reflexión, podemos debatir, dialogar, podéis quejaros de todo lo que nos ha gustado, lo que os he dicho, lo que os queréis revisar la noticia, o intercambiar, si os también en contacto, pues si queréis escribirme para cualquier cosa, o contarme a qué os estoy dedicando en nuestros objetivos de investigación, y por mi parte ya está. Gracias. Muchas gracias, Amanda. Yo tengo un montón de preguntas y temas y os dejamos hacer reflexiones, sobre todo en la segunda parte, que es lo que pretendemos. De hecho, en la intervención de Rafa hay muchos de los temas que habíamos planteado en ese primer formulario que queremos que nos sirva de base para ir reflexionando. Y muchas de las ideas que ella ha dicho estaban en la respuesta más desarrollada de las personas que respondieron 109 respuestas a ese formulario sobre si teníamos que hacer una reflexión interna sobre la manera en la que contamos la investigación en la universidad. No sé si tenéis alguna pregunta, si no empiezo desde aquí. Vale. Hay un tema que es la primera pregunta, de hecho creo que voy a poner la presentación de nuevo aquí en el debate. Esta era la primera pregunta que habíamos planteado. Yo me quiero centrar en los consejos que daban en estos apuntes básicos, ¿no? para ponerle la pata en la tarde. Iban directo a lo primero que le preguntamos nosotros a la comunidad investigadora en la Universidad de Córdoba, y es ¿qué comunicamos? ¿Qué historias tenemos que contar? Y tú decías en esos consejos que esté validada por expertos, ¿vale? Por personas expertas, por pares, de alguna manera. Entonces nosotros hicimos esa pregunta, ¿qué es lo que tenemos que comunicar? Si deberíamos de hacerlo siempre contando las historias que están basadas en resultados científicos publicados, en papers, o en proyectos acreditados en convocatorias, porque en esa idea, ¿no? de que la ciencia hay que explicarla y hay que explicar también cómo se hace la ciencia, contar los proyectos es una manera, ¿no? de contar cómo hacemos nosotros. No tenemos que llegar al resultado, podemos estar contándolo desde el propio planteamiento, pero al menos son proyectos que están acreditados, validados por alguien, ¿no? Nosotros nos genera la duda de qué historias tienen que salir desde la institución. No es lo que haga cada uno de vosotros en vuestros perfiles y demás, si una cosa sea la libertad de expresión y otra es libertad de cátedra, pero sí de la institución. Estamos hablando sobre la comunicación institucional. Tú has dicho, por favor, que esté validada por otras personas expertas. Nosotros le preguntamos a la comunidad científica si tenía que ser, si las historias que salieran de la institución tenían que estar basadas en esos resultados acreditados, y nos sorprendió que sí, más de la mitad, pero un 66%, que no es, o sea, era lo de ella a la mitad, casi no es llena, decía sí, y otras decían no tiene por qué. Cualquier trabajo que esté haciendo puede ser susceptible de contar una historia. Pero para nosotros se surge la duda, es la primera pregunta y además la lanzo ya aquí para que
dar lugar a situaciones como esta, muy complejas. Entonces yo ahí pues, también empatizo con investigadores, investigadoras que dan no mirar. Cuando yo no Berlín, como yo estoy que se va a publicar y está ok, claro, o sea, ya no nada, porque si no luego el plan de la publicación solo hay a veces. No solo creo que lo que puede generar institucionalmente más difusión, como puede ser a lo mejor la investigación que se hace en la universidad y una parte que son encargos concretos, ¿no? Contratos, cómo se recibe el artículo a la universidad. Pasado 20 años diciendo los artículos 83, concretamente hablando de los artículos 60, ¿no? Los contratos que se hacen con grupos de investigación para hacer a lo mejor un estudio técnico o así. Y a veces nos vemos en que hay otros intereses, que pueden ser de la propia empresa o de la administración que ha encargado ese estudio no está hecho, no está terminado. Algunos llevan unas cláusulas de confidencialidad que no podemos comunicar directamente y eso lo sabéis por ahí, no sabéis generar. Me gustaría mucho también escuchar las opiniones desde allá abajo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque, claro, las personas que desarrollaron un poco la pregunta y que comentaban eran las personas que estaban de acuerdo con que sí, hay que esperar a tener un resultado y un resultado que tenga independencia. ¿Vale? Vamos a pausar el micro, ya sé que no estamos muy bien, pero como estamos grabando, porque luego queremos transmitir un poco la idea y darle forma. Sí. Desde la documentación de Berlín, yo creo que hay que hacer un poco lo que comentaba de Pampa. Selección de fuentes, también es Berlín, como me explico lo que quiero decir. En cualquier caso, cuando tú conoces una disciplina con una cierta perspectiva de los años, tú sabes que en determinados temas hay determinados grupos que tienen una reputación acreditada por muchos estudios de muchas realidades durante el mismo tiempo. Y para mí personalmente hay determinados grupos que yo sé que si eso aparece en un sentido de Berlín, eso va a avisar. Aunque no se haya llevado a votar, porque yo sé que los autores, en profundidad, merecen toda la credibilidad del mundo porque está acreditada realmente. Esto no significa que yo le quite valor a la colaboración portales, que no se le quita un instituto. Pero sí digo, conozco mi campo particular. Yo sé que hay determinados grupos que están en determinados laboratorios que lo que se va a publicar va a ser lo mismo que hay en un perfil y dándole puntos y cosas. Entonces yo creo que hay que ejercer un criterio de selección, pero digo más y lo digo con conocimiento. Lo que comentaban de Pampa, de lo que se publicó durante el COVID, es que no solo los perfils. Yo no sé si alguna ha tenido publicidad, vosotros habéis visto la cantidad de artículos que se han redactado después de haberse publicado ni en algunos de ellos. La colaboración de la psicología, por ejemplo. Por ejemplo. Eso de Obama, me parece. Sí, en los rincones, algunos rincones de los de mayor prestigio. O sea, y eso yo me acuerdo, y verás tú que no soy una rinconina nadie, yo me acuerdo durante la pandemia, que yo estuve dedicando mucho tiempo a mi trabajo, que había que publicar lo primero, yo recuerdo haber comentado en Twitter, ante la ronda de artículos que se están publicando, yo decía que me gustaría ver que todo lo que se está publicando ahora, cuánto va a avanzar en la prueba del tiempo. Y desgraciadamente, el título de nuestra obra también nosotros pronto lo comentamos, de que se publicaron absolutas barbaridades, porque desde mi punto de vista, las circunstancias de la pandemia hicieron que los criterios se hicieran mucho más laxos para aceptar cosas, entre otras cosas por lo siguiente. En plena pandemia, cuando no había dado físicamente tiempo a hacer estudios sólidos, se estaban publicando cosas que se dan ya por demostradas claramente. Y yo decía, pero ¿qué me estás contando si empezó la pandemia hace 4 meses? ¿Cómo me vas a contar que en 4 meses tú has ejecutado un estudio creíble que se ha demostrado fehacientemente que tú has llevado a cabo las pruebas que tienes que llevar a cabo, de la credibilidad, etcétera, y eso ha ocurrido? Pero esto es un ejemplo que no quiero ver a la que yo creo que hay que seleccionar. Y cuando digo seleccionar, no solamente los perfils, sino también los artículos, porque desgraciadamente antes y durante y después de la pandemia, artículos publicados son falsos. Y de vez en cuando vemos escandallas que se montan del laboratorio del doctor
lo organizamos por índice de impacto y área de conocimiento. Esto lo revisa una comisión experta, una persona por área, que nos devuelve eso con su propia evaluación, puntuado, ¿no? Si son temas que ya están como muy contados en la comunidad científica y demás, con lo que ellos nos devuelven. Además, tenemos nosotros el criterio de actualidad, interés social más periodístico, ya tenemos nuestro programa, todo esto me parece que pasa mucho tiempo, en realidad se hace en 2 o 3 días para que nosotros tengamos un programa del mes. En esa comisión evaluadora, tengo que decir que los criterios éticos sobre que corrijan las propias perversiones del sistema también están. O sea, tenemos personas en esa comisión que se llevan, por ejemplo, a evaluar determinadas revistas por a lo que están jugando. Es muy curioso porque el sistema es muy perverso. Quiero que sepáis que cuando publicamos las noticias en el Recalé, nosotros estamos dados de alta en el Recalé, y estas noticias luego van a esa difusión internacional. Claro, lo hacemos con un usuario de la UCT que está hecho con mi correo electrónico, porque cuando empezamos con esto la unidad era la unidad, ahora somos 6 personas, pero la unidad era una persona y se dio de alta con su correo. Yo he tenido invitaciones para escribir sobre todo lo que queráis, que escriban. Estoy esperando la difícil de los plasmas de Carmen, porque hay voz que efectivamente lo localizan y ya están escribiendo y publicando artículos en revistas, lo cual es una locura porque detectan la noticia y te hacen la invitación. Entonces tenemos un sistema que prevé todo esto y que estamos introduciendo estos criterios y demás. Hay un tema que no es sobre cuando somos proactivos, que es esta parte. Nosotros contamos noticias, contamos historias, se las vendemos a los periodistas que podríamos entrar y cómo hacemos porque tenemos nuestros directores, sabemos qué historia podemos contar a uno, a otro y demás. Pero hay otro, y es cuando esperamos a que nos busquen lo que ha dicho Pampa. Entonces, bueno, tenemos que dar y buscar la manera de dar voces, o sea, dar una voz a la comunidad investigadora en los grandes debates sociales. Todo esto toca también con la participación y la relevancia de las ciencias sociales. Pero mi pregunta, Pampa, y eso está dentro de la experiencia como periodista también, es que no es lo mismo hablar con unos periodistas que con otros, no es lo mismo hablar con periodistas de ciencia, que con hacerse esa reflexión más serena, y que no creo que está demasiado intoxicado la actualidad. Digo porque nosotros tenemos personas expertas en esta universidad que tienen un claro perfil agroalimentario. Imagínate, de la sequía tenemos en la radio y en la bioecología, por ejemplo, María José Coro, que ella no llega al otro día hasta la BBC, ¿no? O sea, hablando de la comunidad contra la sequía y demás, como voces expertas que están dispuestas y lo hacen, por supuesto. Pero, y tenemos ahora, bueno, el perfil agroalimentario, tenemos a todos los agricultores manifestándose, tenemos también sociólogos agrarios, o sea, que pueden analizar el problema, pero de verdad están los medios de comunicación haciendo su trabajo como deberían y no dejándose contaminar. Porque yo tengo un montón de dudas. A mí cuando, por ejemplo, investigadores a los que han invitado a programas de tertulia por la noche, donde hay un nivel de participación importante, hay que resolver rápido, tal, y se indicado y me han llamado, oye, ¿voy o no voy a esto? Yo siempre digo, sí, ve, o sea, a ver, eso vas tú. El poco lo aplica para la persona, ¿no? Que no sabe lo que tú sabes, eso sí, ve, pero date 3 mensajes, como si fueran tu Padre Nuestro, que sean breves, que sean concisos, y macheta con él. Y ve, date con eso, porque es muy complicado. La fórmula televisiva, yo creo que te engulle, porque el programa va a tener su propia dinámica contigo o sin ti. O sea, tú ahí no vas a poder cambiar lo que la dirección de ese programa quiere que sea para sus espectadores, ¿no? Que muchas veces, pues eso, se
cual es importante. No sé, que está muy preocupado que pasan las redes sociales en YouTube, que no sé qué, pero la televisión sigue siendo, Sobre todo quien marca gente. de lo que le pasa en el programa de La Rosa o de Susana Griso o de Carreras, luego eso va a Twitter o a X, ¿no? A redes sociales de Twitter, y después de ahí se celebran piezas en los medios digitales. O sea, antes teníamos claro que era al revés, que contábamos cosas en los medios y luego salían en la tele. Ahora nadie sabe ya cuál es el camino de la influencia de las informaciones. Pero está claro que lo que sale en la tele es infinito. Aunque pensemos que son de las personas muy mayores, luego eso permea al medio. Y yo creo que sí, que a la hora de personal investigador es muy complejo. Hay que estar muy con el internet puesto. No sé si conseguimos ayudar a ponerse ese impermeable. O sea, desde la unidad de cultura científica procuramos pues la formación, cuando se puede, cierto asesoramiento, cuando ya por medio, no es que digamos las preguntas mucho antes ni nada, pero sí saber un poco de qué pie cojean para que la persona que nos piden pues aprenda. Ahora estamos como muy y todo es mentira, que llaman, ¿verdad? A síntesis de allí, porque efectivamente nos llaman para mucho, pero es un programa con un formato complicado en el que a lo mejor te vas a contar, ya tienes la historia, ya sabes lo que vas a contar, y ni siquiera institucionalmente, sino hasta personalmente, no sabemos si debemos de exponer al personal investigador a eso. Ahora estar en los debates sociales, bueno, en los debates locales está, pero cuando hay otra parte que hablabas tú, ¿no? Que nos va a llamar un tema recurrente, ¿no? Que bueno, que tenemos que estar en la actualidad social, que debemos, los periodistas científicos prestan atención. Pero yo creo que la actualidad social sería quien tendría que, que atender a esto. O sea, que hay una discusión en el oficio, ¿no? Entre los periodistas científicos deberían de ser transversales. O sea, el que haga información parlamentaria debería de saber de ciencia, porque si se está, bueno, que lo tenemos en la calle, ¿no? O sea, ¿qué es todo lo que se le está exigiendo al campo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el biocontrol? ¿Qué no es? Yo no sé si es o sea, si eso, los medios de comunicación, realmente los compañeros, porque además están amenazados por esa precariedad de la que han hablado, realmente se están preocupando. Cuando cuenta la historia, cuenta ese periodismo de declaraciones, y ese es el que agota muchas veces a las personas que saben que para que voy a contar los medios es que están basando toda la información de un problema que es hipercomplejo, para quien está saliendo a la calle, está saliendo por muchos motivos y demás, eso solamente se va a dar socialmente. Los motivos reales, la vida, es como tenemos que hacerlo. Yo creo que, por lo menos mi experiencia y desde esta universidad, la mayor parte del personal investigador estamos siempre dispuestos a hablar, a poner problemas y demás. No sé si los medios de comunicación realmente están preparados para eso, para querer analizar los problemas con toda su complejidad, o vamos a cantar para caso falla político. Yo creo que está ahí en el formato de televisión, tienes tipos supermercados, van a hablar de problema político. O sea, a lo mejor es un reportaje de 2 minutos sobre el transporte y tal, pero es verdad que no lo van a aceptar, que no lo van a poner esa cifra de ciencia dentro de la ciencia. También creo que
más aún ahora que en muchos medios están promoviendo plataformas de audio, hacer muchos podcasts, entonces necesitas que la referencia a la ley de la noticia de mediante la referencia y la referencia. Gracias por pedirme la votación de la idea de la presentación. Bueno, muy brevemente voy a decirlo en clase, relación a lo que estáis ahora comentando. En primer lugar, por la pregunta que planteabas tú ahora en esta segunda parte, la institución, las universidades, en concreto la Universidad de Córdoba, tiene que informar, tiene que divulgar qué se está haciendo, son los resultados o por los proyectos que todavía no están. Artículo 60, por ejemplo, que hay infinidad. Pues mi opinión como investigadora de esta universidad es que sí, que no solamente hay que comunicar resultados, que ahora me referiré un poco a ello, sino que el decir, divulgar en qué se está trabajando en cada periodo es importante para que la población, la sociedad algo más próxima, sepa que dedica su tiempo y su dinero a esta institución. Por lo tanto, a mí me parece tan fundamental decir resultados y no digamos ya espectaculares, que es algo que se tiende desgraciadamente, como a decir en cada momento en qué se está trabajando. Es verdad que hay líneas muy conocidas, más mediáticas, etcétera, pero la ciencia es tan amplia, tan diversa, que ahí podemos dedicarle un poquito de la tarde a todo. Entonces ahí habría que hacer un poquito de esfuerzo, no solamente ir a los flashes, porque es lo que se ve más rápido y parece que queda más en la retina, sino a otros temas que también son importantes y que a la larga van a ser más importantes que algunos que son también espectaculares en un momento determinado. Bien, en cuanto a esa problemática y a nosotros que nos va a ocupar con la subcomisión de divulgación, todo el tema de la ética y la divulgación de la ciencia, hay un problema, bueno, varios. Se ha ido viendo un poco y se ha ido sacando, en mi opinión, es que la velocidad a la que se está viviendo, a la que estamos ahí metiéndonos en esta ruleta que nos hemos metido, pues obliga a tener resultados y a comunicar muy rápidamente muchas cosas, y sobre todo también es que como hay tantísimo espacio para la divulgación, para la comunicación, que hace unas cuantas décadas atrás, porque ya tenemos más años, sabemos que no era así, pues claro, es que parece una obligación de estar constantemente informando, dando noticias, y parece que está trabajando más lentamente, que a la larga vamos a sacarlo, pero que en el día de hoy es desconocido, eso no tiene importancia. Entonces, eso es una reflexión de fondo, un poquito ya filosófica. Yo desde luego recomiendo el libro El elogio de la lentitud de Diolorio, que es, y en general es una actitud ante esta vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues un poquito aplicarlo sobre todo en ciencia. Todo lo que sea, hay muchas técnicas y hay bioquímicos, lo saben, que afortunadamente la tecnología nos permite sacar resultados rápidos para una cosa concreta. Por ejemplo, moléculas, biomoléculas, etc. Y eso es un resultado. Pero ahora, que la trascendencia o el final de eso va a tener la aplicabilidad, la utilidad y el cáncer, por ejemplo, cada día se están descubriendo nuevas moléculas que van a poder ser utilizadas para el cáncer, etc. Y luego pasa un tiempo y a lo mejor se han seguido los estudios. Eso era verdad en el momento en que se encuentra. Esta molécula está ahí, es un receptor o va contra un receptor de una célula tumoral. Pero conforme pasa el tiempo, se hacen los ensayos, a lo mejor los resultados no son. ¿Es malo eso que se ha comunicado en ese momento? No. ¿Se debería continuar la historia y contar
la alcaldía, si es posible tener un poquito de quietud, de reposo, sobre todo a la hora de la elección, de cómo se hace. Y claro, los referentes, un proyecto no es solo, o unos resultados, perdón, y hoy hay mucho debate en la ciencia sobre los índices del impacto de la revista, y eso tenemos que saberlo todo, porque no todo lo que va en una revista de decir es, o sea, que hay muchísimo de lo que se podría hablar. Y por lo tanto, todo eso hay que contextualizar, y ya me va. Bueno, porque está sacando un montón de temas y quiero que vayamos a reflexionar sobre ello. Ahora le voy a dar la palabra a Rafael, pero Elena, sobre todo resumiendo muy mucho todo lo que nos dices, entiendo que para ti no debemos de cuestionarnos tanto el qué comunicamos institucionalmente, porque tenemos que comunicar todo el trabajo que hace la comunidad investigadora de la universidad, como el cómo comunicamos. ¿Cómo se dice? O sea, ¿cómo vamos a contar las cosas? Y os he puesto ahí una de las preguntas acerca de ese cómo comunicamos, ¿no? Si estamos alineados con la Agenda 2030, lo está toda la administración, porque el gobierno se afirmó y ya está siendo cuestionable institucionalmente. Y si lo hacemos de manera responsable, si estamos alineados con la Agenda 2030, pues con la salud y el bienestar social y ambiental. Esa es ahí donde voy a dejar la pregunta, le voy a dar la palabra a Rafael, que está ahí. Bueno, hola, buenos días. Me alegro de que haya intervenido Elena porque ha recuperado el primer tema, porque es que son muchos muy interesantes y bueno, yo aquí un poco donde voy trato de hacer publicidad del código de práctica responsable de nuestra universidad. Soy miembro, como lo fue Elena, pues soy miembro del comité de integridad de la investigación. Entonces, a propósito de la primera cuestión, ¿no? Que es realmente un tema muy importante, como se ha dicho antes, lo vimos durante la pandemia. Yo recuerdo, en fin, casos que podían haber dado, porque estas cuestiones que tienen un posible impacto ético pueden quedar en nada o pueden provocar realmente una situación embarazosa tanto para el propio investigador como para la propia institución. Entonces, aquí, claro, digamos, el compromiso ético profesional de cada uno a nivel individual es muy importante, pero también creo que debemos saber todos que hay un compromiso ético de la propia institución de la Universidad de Córdoba. Y en ese sentido, el Código de Prácticas Responsables, que, en fin, a todos nos debe vincular, pues establece que no se debe, obviamente, difundir únicamente resultados publicados, pero bueno, lo tenía por aquí el texto literal, pero lo podéis ver, pero se indica en ese código nuestro que lo que debemos difundir son siempre resultados de la investigación de manera honesta y comprensible, evitando cualquier exageración de la importancia y de la aplicabilidad de los resultados difundidos, los cuales deberán estar basados en una investigación rigurosa. Es obvio, esto es bastante obvio, pero bueno, no lo debemos olvidar. Y a propósito de esto, también lo que se decía antes, y quizás enlazando con lo siguiente, creo que ahora hay un riesgo añadido, y es que me parece que va en la buena línea la reforma de la evaluación de los sexenios, que incide en cuestiones cualitativas, pero puesto que son importantes las historias o las narrativas, no sé cómo llaman exactamente, esto es el impacto que tienen las publicaciones, el número de clics va a ser fundamental, y con lo cual eso es un nuevo incentivo, un incentivo perverso más para publicar más, y eso quizás sea, yo estoy pensando, una nueva fuente de presión para vosotros, porque, bueno, si tu noticia ha sido difundida a través de un servicio como el que tú coordinas, pues eso es
pero que sirviera a la comunicación institucional, no es lo que individualmente Carmen de su resultado de investigación quiera divulgar, no es un artículo que ella escriba, por ejemplo, en The Conversation para contar esto, es la nota de prensa que hace la universidad y que afecta directamente no solamente a la persona que hace esa investigación, sino a la propia reputación de la institución. Estoy estudiando que esto no va de ego ni de marca, pero en nuestro caso sí. O sea, cualquier noticia que sale, pues lo voy a poner un ejemplo porque además, como yo nunca tengo reparo en enseñar mis vergüenzas, cuando hace final del año, estamos muy preocupadas en todas las universidades, la nuestra también, es una cuestión de posicionamiento. Yo quiero que mis noticias de ciencia salgan. Cuando comunicas desde provincias es siempre más complicado. Esto afortunadamente va cambiando gracias al trabajo de toda esa profesionalización de la comunicación científica de la que hablábamos. Pero hace 20 años no era así. O sea, colocar una noticia de la Universidad de Córdoba en el país era muy complicado. Lo sigue siendo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, pero llegaron luego herramientas como SIG y demás que ayudaron a ello. Bueno, pues hace mucho tiempo, una investigación de nuestra universidad había estudiado en mosca, de tal, no sé qué, los efectos de la posibilidad de antioxidantes con la Coca-Cola. Nos cayó de todo. Pero hicimos una nota y estaba buscando. Claro, que estaba buscando el. Y eso es un error de partida, porque nosotros todavía hemos hecho estas reflexiones que hacemos ahora. Es muy fácil vender, ha citado el caso de la fresa, ¿no? La fresa te va a curar el cáncer y es un experimento que está en la plaga, ¿no? Pero igual nos dejamos con el alcohol y las propiedades saludables y antioxidantes del alcohol. Si nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el bienestar y la salud de las personas, eso nos genera un problema institucional, como lo comunicamos. No sé si va a pasar en el caso de voy a hablar de la palabra. O sea, yo creo que hay, más allá de alinearse con la biblioteca también, que como administración pública es así, y también es así, lo que tiene que ver con que, como periodista de ciencia, tú eres, te rodeas de la científico, tú sabes que tenemos esa responsabilidad social sobre la salud de la gente, sobre el mensaje que comunicamos a la gente, sobre cómo vamos a entender de riesgos, etcétera. O sea, yo ahora, me soy un poco libre, ¿no? Pero creo que tenemos que valorar nuestro oficio y tenemos que ponernos esos valores también, es que yo sé cómo dice de verdad. Para que de repente puedo una investigación financiada por un campo que dice que debe ser una financiabilidad es bueno para no sé, que creo que ahí deberíais sacar pecho como gabinete de comunicación o como UCC y es algo que se quería explicar cómo influye la comunicación de estos riesgos en la reflexión social sobre los demás. Es mi responsabilidad. Más allá de que tengas que seguir más una receta, porque ahora es bueno, no sé lo que decir y nada, porque aquí, o sea, esta institución afortunadamente confía mucho en la profesionalidad del equipo cuando cuestionas esto, porque es nuestro trabajo. O sea, claro, nosotros, cuando esto los gabinetes hace 25 años, a ti te mandamos catedrático, quiero que saques esto y tú no ibas a cuestionar. Era imposible. De las universidades ya no son esas universidades y ahora si alguien te da algo, tú profesionalmente puedes cuestionar el trabajo. Es decir, otra cosa es que luego te den una orden directa de pues lo sacas y dices, vale, pero ha sido en contra de, vale, eso tengo que decir que no es el caso de nuestra universidad, donde las cosas se hablan y el criterio profesional, tanto en nuestro servicio de trabajo de comunicación como en otros servicios, lo normal es que no hay conflicto. Aún así, fíjate, yo creo que se puede contar la noticia que tú no contarías como periodista
pero se puede hacer bien. Es decir, puedes no encontrar el titular, puedes decidir matizar con matices. Estoy pensando en una noticia que ha salido esta misma semana, que habéis leído, que nosotros decidimos cubrir desde Ciencia de Center, precisamente porque sabemos que iba a dar lugar a muchas interpretaciones, que era el uso de fármacos para la disfunción eréctil, o sea, Viagra, se asocia con un menor riesgo de Alzheimer. Y la propia nota de prensa estaba muy bien, porque en la propia nota de prensa el titular decía se asocia, es decir, no provoca ni reduce el riesgo, sino se asocia, o sea, hay una función de estadística que por supuesto no es causalidad, es solamente la asociación, y después en el primer párrafo ya decía esto no significa que tomar Viagra reduzca el riesgo de Alzheimer, sino que abre una vía para investigar si ese tipo de fármacos vasodilatadores pueden ayudar a la nota de prensa está muy bien hecha. Sí, luego por supuesto les da la gana, pero ahora no se puede nunca hablar mal porque nunca eso será un medio de comunicación. Por lo hecho, impecable, incluso los propios investigadores que dejaban declaraciones propias en la nota de prensa se notaba que habían sido como llamados al otro. Sí, la frase esto no significa cantar. Era el periodista que quisiera interpretar era porque le iba a parecer hacerlo. Entonces, yo creo que sí, que hay investigadores que son muy complejas de contar y luego pues también de contarles. Y evidentemente oficio, yo tengo que decir con esa noticia que luego las redes han hecho maravillas como llega a piedra pero no ahoga, cosas así. Bueno, soy original varias de las noticias que han salido por aquí en el todo muy relacionado, ¿no? Por ejemplo, tenías un rato la real que decías que tenemos ciertas cosas de casos que habían y tal. Pero únicamente también te preguntaban una cosa que no se ha contado mucho, ¿no? Se llamaba combatir la pseudociencia y fomentar el espíritu crítico. Y claro, yo creo que combatir la pseudociencia y la desinformación y fomentar el espíritu crítico es un servicio social y ambiental. Sobre todo en una universidad agroalimentaria que tiene la Roma, ¿no? Como es la responsabilidad también del cambio climático y nos ha pasado que es más o menos divertida, cuando llega mirado anticáncer o tratamientos árboles que no tienen cáncer, que estamos comprobados, como empatía, etc. Está claro que es un derecho. Sí, pero siendo como somos una universidad que tiene una línea de investigación relacionada con la alimentación muy importante, con salud y alimentación, el Instituto Urbano de Investigación Biomédica también es algo que esta pregunta se lanzó porque sabemos que hay muchísima desinformación, mucho ruido y bastante pseudociencia en línea que van están directamente relacionadas con la tarea habitual de nuestro investigador. La mayoría de las personas que respondieron dijeron que sí, por supuesto, que teníamos que ser proactivos en ese combate contra la desinformación. La unidad de cultura científica tiene una línea específica de alfabetización mediática, contra bulos y demás, pero no creáis que todo el mundo, de verdad que nos vamos a quedar con la minoría, pero había personas que decían, pues no es nuestra tarea. Eso no es una función de la universidad. Por otra parte, Franco, o sea, de estos 3 años, la clase científica que es sana, como decía que la ciencia no es solo un cuerpo de conocimientos, no tenemos solo que administrar datos de conocimientos, sino sobre todo es una manera de pensar, en el sentido crítico y esa parte de duda y de profesionalidad también hay que transmitir con los conceptos, ¿no? Con los resultados de ciencia. Y ahí yo veo una conclusión de lo que decía, porque bueno, en una de las instituciones, yo he estado en un mundo. Una de nuestras misiones es afirmar y decir lo que se descubre, ¿no? Y eso es contradictorio hasta cierto punto con decir que los profesionales hay que someterlo al mismo tiempo a duda, ¿no? Entonces, ese camino entre decir que por fin hemos descubierto algo científico, que no es lo interesante, pero bueno, el año que viene no
que utiliza ese mismo sentido crítico para decir, oye, que esto también es que esto todavía está descubierto y a lo mejor es ciencia en el futuro. Entonces vamos a plantearnos esta crisis climática, que a lo mejor no es porque a que tenga sentido crítico, es decir, como si cogen tus armas de científico para hacer pseudociencia. Y eso como se toma, yo creo que aquí no tengo ni idea. Joder, lo único que está ahí está mano de cordero en que cómo explicar a la gente que ser escéptica es muy positivo, pero hay que ser escéptica bien. Claro, o sea, que dudar es algo que hacemos todos, que es normal desconfiar de las cosas que te cuentan, que está fenomenal que desconfíes de las cosas que te cuentan, pero también hay que saber escoger con qué criterios desconfías y con qué criterios delegas también pues, todo ese conocimiento que tú no tienes y que aceptas cada mañana, ¿no? O sea, desde que tú nunca has medido la distancia de la Tierra al Sol y te la crees. Tú nunca, hay millones de cosas que nunca nadie te ha demostrado o no te has puesto a demostrártelas y te has visto porque has delegado parte del conocimiento que tienes en la confianza en diferentes agentes, ¿no? Y pues saber también educar ahí socialmente, no solamente a niños y niñas, sino a personas adultas. Pues eso que la Elena, en la alfabetización mediática, saber reconocer personas fuentes de conocimiento fiables, saber respetar cuando algo puede ser una vaquita y pueda ser un bulo. Y como tú decías, el problema de la desinformación es que se hace pasar por información. Eso siempre lo dicen las compañeras de Madrid, obviamente, que se compañeras a la Junta de hace muchos años, que las personas que se dedican a hacer fact-checking desde el periodismo no soportan el término fake news o noticias falsas porque estás ya aceptando ese mismo relato que han creado de esas noticias. Es que no son noticias, es que tienen aspecto de la noticia, tienen formato parecido a noticias, se hacen confundir con las noticias y no son noticias, no son fake news. O sea, ellos siempre dicen, no hablemos de fake news, hablemos de desinformación, que es otra cosa, ¿no? Que normalmente está intencionada, etc. Y lo complejo que tú decías es que saben utilizar los trucos, ¿no? ¿Por qué te vas a fiar de esto? Yo soy una persona crítica y desconfío. Y además se ha visto en los estudios que hay de ciencias sociales, pues que está muy relacionado con un nivel sociocultural. Es decir, las personas que deciden estudiar la área de la formación del Ministerio de Sanidad son personas con un grado de de carrera universitaria y que como saben de su campo se creen que pueden hacer las soluciones. Que han llegado a un nivel de yo soy escéptico y me lo cuestiono todo y bueno, pues también están inventando otro tipo de influencias, pero que gente mucho más humilde desde el punto de vista cultural y de nivel de formación no es la que se está buscando esas cosas. Me alegré el pensamiento porque, bueno, estaba acordando justo de la primera línea de hacer debate a través de Skype, ¿no? Y después de que prácticamente te acusaban de borrego que estaban aceptando esas pautas, esas fuentes que se supone que son más fidelinas, ¿no? Y la persona que criticaba la vacunación, ¿no? con la COVID, pues se erigía en su ego pues, la crítica y la buena. Entonces, con la misma herramienta que lo Hombre, voy a dar la palabra aquí, pero tengo que recordar que la subcomisión, o sea, la Universidad de Córdoba, por recomendación de la subcomisión de divulgación y cultura científica de la institución, paralizó y suspendió un ciclo de cine y debate de pensamiento crítico, donde habíamos invitado a la crema de la crema del negacionismo climático, terraplanismo, chemtrails, lo teníamos todo en los seminarios. Noticia, ahí conseguimos salir en el país. Hemos sido noticia varias veces este año. Y fue
gracias a una actuación. O sea, yo, que hemos comentado con los compañeros, tuvimos dos noticias que cuestionaban un poco, ¿no?, a la institución, pero yo siempre salí diciendo en absoluto. O sea, salió reforzada porque la institución tomó decisiones que no todo el mundo toma para precisamente corregir errores y, bueno, faltas importantes tanto del personal como de la institución, la unidad que organizó aquel seminario. No todas las universidades están dispuestas a hacer eso públicamente, a contarlo, porque prefiero ir un poco de perfil. Tengo una palabra aquí. Señorita, gracias por mi intervención, Juan. Y yo lo que quería un poco comentar es que, hablando de información científica, cada grupo puede poner en las redes todo lo que quiera. Ahora, la universidad, yo creo que como máximo organismo difusor de cultura, debe ser muy riguroso. Y yo ahí os felicito porque yo creo que vosotros lo hacéis bastante bien aquí en la UCO, porque seleccionáis y contrastáis muy bien lo que se divulga. Yo creo que la pseudociencia, lo que cada uno quiera poner en su red lo puede poner, pero la universidad debe de ser muy estricta en lo que divulga o difunde, porque creo que hay mucha manera de decir una noticia, lo que yo te comentaba de los que en vez de haber puesto el mismo titular de esa noticia de esta semana, podrían haber puesto vasodilatadores, en vez de haber puesto la Viagra. Ya, pero es que la Y hubiera sido buscar, pero si es una información médica, porque por ejemplo la nitroglicerina, que se toma para el corazón, es lo mismo, y está relacionada de la misma forma. Entonces, yo creo que hay noticias que se deben de dar con una rigurosidad, hablando de ciencia, quizás más amplia. Lo que he comentado de todo la experimentación con animales, con líneas celulares, estos experimentos no pueden decir que van a curar el cáncer, porque no se han llevado todavía a humanos, no se han hecho investigación clínica, o cosas ya del medio ambiente, que parece que hay muchas soluciones, pero poco se ve la realidad. Entonces yo pienso, al menos en lo que tratamos de la universidad, que debe seleccionar, hacerlo de forma bastante rigurosa. Y mi opinión es que estáis haciendo bastante bien las cosas. No significa que no haya patas, y esto voy a enlazarlo con solamente el anecdótico. Hay un punto de la charla del Papa, ¿no?, que contaba lo de si tienen o no que ver los investigadores la noticia cuando la hayan redactada. Obviamente la institución siempre resolvemos el proceso, no sale nada que no haya dicho un investigador, una investigadora, la persona que haya sido autora del trabajo, pero es cierto, y aquí es un punto que me ha gustado mucho que Pablo trajera, la redacción es nuestra. No sé, llega un paper. La redacción es nuestra y nosotros tenemos un sistema, las personas del equipo que redactan, la mandan y demás, y luego la volvemos a ver. No es lo habitual, es la excepción, ¿verdad? Pero aquí existe muchas explicaciones de también ser periodista redactando. Pero sí que es para nosotros una práctica habitual. Y yo cuando estamos en medios de comunicación, esto es un debate como muy antiguo, yo siempre me quedo más tranquila cuando pasaba ese semana. Fue la parte complicada, nunca he tenido problemas y muy fuerte. Cuando estaba en Córdoba eran investigadores que luego he trabajado con ellos dentro de la institución y siempre ha sido una práctica normal, no me espanta, o sea, yo no, porque creo que en comunicación, como en todo, en ciencia, la unidad es muy Yo creo que ahí hay que generar un vínculo sano entre profesionales de las dos ramas que tenemos islámicos. O sea, es verdad que ha habido mucho tiempo en el que se ha no, pero que los periodistas científicos tienen que entenderse para colaborar, bueno, o no falta colaborar de cañas, o sea, son nuestras fuentes. Nos podemos creer que efectivamente luego surgen amistades, surgen relaciones de mucha confianza, pero que es una confianza profesional, más que nada. O sea, a mí una cosa que me gustaría comentar es sobre el tema de comunicar un proyecto en proceso o no.
buscamos la historia. Me voy a un tema que hemos tenido esta misma mañana, de un proyecto de la Fundación Biodiversidad, de un equipo que está trabajando en temas de certificación en la provincia de Granada. Celebraron un taller donde fueron gestores medioambientales, de la Confederación Hidrográfica, agricultores, vecinos de la zona, y trataron el tema de plantas invasoras, que es una de las líneas de trabajo del proyecto. Bueno, pues hemos debatido esta mañana, oye, la noticia no es que se haya celebrado un taller. La noticia es que la estrategia, o sea, que expertos recomiendan que la estrategia contra las plantas invasoras sea local, que la gestión sea local. O sea, que entramos en dónde está la historia, la manejamos siempre con una visión periodística. O sea, no podemos siempre, si yo estoy en la redacción, ¿cómo cuento esto? No me digas cómo comunicar. Claro, ese es para nosotros, tengo que decir que los proyectos efectivamente cuesta más, pero cuando son proyectos que van, además, los proyectos internacionales van directamente a problemas sociales, es que si no, no te lo financian. O sea, son proyectos realmente buenos, con temas que se me ocurren que llevamos nosotros la comunicación en el farming, salió muchísimo y era un proyecto. Y fuimos a Bruselas en un recorrido a presentarlo, y cuando le tocó a Silvia hablar de cuál había sido la estrategia de comunicación, dijo uno de los evaluadores: no, si no me lo contéis, conozco muchísimo este proyecto porque lo he leído mucho. Tenemos muy buen directorio, nosotros no mandamos todo a todo el mundo, porque sabemos que no siempre entonces muy segmentado, pues tenemos mucho directorio de medio ambiente específico, y revisamos a menudo, y luego y siempre lo digo, tanto en esto como en toda la otra parte de actividad de la unidad de cultura científica que tiene que ver con los eventos, las actividades de popularización de la ciencia, es que nos han dejado trabajar. Es que no nos están midiendo, como yo tenía esa ansiedad al principio, ¿no? Si coloco muchas noticias científicas, porque cuando tú llegas a una universidad, el cortoplacismo también gusta, como, bueno, yo qué sé, esta historia no porque no sale en la prensa local, no sale en la prensa de la ciencia, afortunadamente nos han dejado trabajar. Entonces, claro, ahora, pues sí, el teatro como la se llena, pero es el primer año que hicimos la que cuenta la ciencia, pues mira, menos gente. Pero se llena porque nos han dejado hacer, y eso es importante muchas veces. Es que nos han dejado hacer, han confiado en que había que crear un equipo técnico profesional, mucha calma por esto. No sé si hay la última palabra. Un comentario. Un comentario. Pues. A ver, no, yo hago un alto. Sí, necesitamos el micro y brevedad. No, yo simplemente lo que quiero opinar en la reflexión es que no creamos que por investigadores tenemos el saber de las cosas completamente porque simplemente nos sale un análisis estadístico propicio para los resultados, ¿vale? Yo lo dije y recuerdo que siempre estaba presente, hay que dejar un poco de tiempo también para volar. Porque yo algunas de las cosas que hago no están completas, están incompletas, están en la discusión, están incompletas y tengo siempre mis dudas. Y tampoco está mal que nos venga de otras personas, aunque sea pseudociencia, algunas opiniones para ello. Como nosotros lo desarrollamos de la forma que sea. Eso era lo que quería decir. Vale, pero eso cuando llega a la pseudociencia, personalmente cada una de las cuestiones, institucionalmente, no. Bueno, pues si me parece que estamos en un tipo que no habíamos marcado, que era hasta la una. Y no sé si hay algún último comentario. Y si no, bueno, pues esto trasladaremos este debate a la subcomisión y veremos cómo seguimos con esto, a ver si conseguimos sacar algo que nos ayude institucional y personalmente a tener esa